Bien, interpretación del cuento El curioso impertinente. En primer lugar, yo sostengo que todo esto va de símbolo, y una pista clara que se me ocurre es exactamente la descomunal, la increíble, la asombrosa belleza de Camila. En el Quijote hay dos clases de mujeres. Hay mujeres normales y mujeres de una increíble belleza, como Dulcinea, como Dorotea, como Luscinda, como Camila, y alguna más que va a salir también, ¿no? Entonces, esto es un signo claro de que son del estilo de Dulcinea, simbolizan algo. Dulcinea simboliza la justicia y la libertad. Las otras también simbolizan algo que ya las iremos analizando. De momento hemos terminado con el cuento del curioso impertinente y vamos a ver qué simboliza Camila y qué simboliza Anselmo, su marido, y Lotario. Es decir, yo tengo una interpretación, hay otros que tienen otras, es decir, he leído montones de interpretaciones de esto. Las hay muy sofisticadas, muy elaboradas, las hay algunas que son un poquito fuera de contexto, extemporáneas, lo que sea, pero oigan, la gente, muchos han coincidido con esta idea de que el curioso impertinente tiene gato encerrado, es decir, que no es solamente un cuentecillo moral, con una buena moraleja, sino que ahí hay alguna cosa más profunda que el escritor no se atrevió a escribir abiertamente porque podía ser arriesgado, y entonces la escribió camuflada dentro de un cuento. Bien, pues vamos al grano. ¿Qué es Camila? ¿Qué es Anselmo y Lotario? Empecemos por Anselmo y Lotario. Yo creo que Anselmo y Lotario son dos amigos inseparables, que lo hacen todo juntos. Yo creo que Anselmo representa el deseo. Eso lo representa el deseo. Anselmo es muy poco racional. Primero, el deseo, porque es un mujeriego, va corriendo detrás de todas las mujeres que le cruzan, ¿no? Anselmo, cuando le propone a su amigo Lotario aquella locura, pues no atiende a razones, y eso que los razonamientos de Lotario son fenomenales, son indiscutibles, pero el tío dice que traca matraca, que esto es lo que yo quiero, esto es lo que voy a hacer, si tú no me lo haces, buscaré otro que me lo haga. O sea que Anselmo es el deseo, es un deseo que no razona, que es vehemente, que es cabezota, que es testarudo, y el propio Lotario se lo dice, es que contigo no se puede razonar. Y Lotario es, pues mira, es el entendimiento, es el pensamiento, es la lógica, es la razón, es el sentido común, es el discutamos las ideas, usemos criterios, critiquemos los criterios, elaborémoslos, es esto, es decir, el Lotario. Claro, estas dos cosas deberían ir juntas y armonizarse y coordinarse, que es lo que hacían habitualmente estos dos, hasta que apareció Camila. Entonces, es lo lógico, es decir, incluso podríamos decir que en cada ser humano el deseo y el entendimiento pues están aquí, es decir, las cosas que yo deseo, las que yo quiero, y mi propio criterio y razonamiento se van moderando los unos a los otros. Si solo fuera puro deseo, sería una cosa irracional y absurda, y si solo fuera puro entendimiento, pues sería muy pasivo, es decir, no. Bien, entonces son estos dos, es este balance. Y Camila, la bellísima Camila es la virtud cristiana de la gente. Ojo, no es la Iglesia, no es el clero, al que hemos visto que Cervantes les ha sacudido con ganas y con furia, y les va a seguir sacudiendo. Es la autenticidad, es la originalidad, es la fuerza, la belleza de una vida cristiana genuina, sincera, auténtica, vivida por la gente que abraza su fe y que se compromete en virtudes y en acciones buenas, santas. Esto es Camila. Por lo tanto, Camila es bellísima. Camila es un bombón, porque es esto. Es decir, pero claro, ¿qué es lo que ocurre, en cambio? Es decir, que esa vida cristiana, que probablemente fue así, a lo mejor en los remotos inicios del cristianismo, en aquellos primeros cristianos, es decir, de gente que ponían
que su vida cristiana era coherente y estaban constantemente pues, utilizando su inteligencia, su entendimiento para procurar entender mejor y al mismo tiempo pues, su deseo de hacer obras buenas. Todo está perfectamente combinado, o debería estarlo. Bien, en cambio, en un punto determinado se produce una quiebra, y es que el deseo se apodera de Camila, él se casa con ella, ¿sí? Se apodera de ella, la hace suya. Y entonces ya la vida cristiana no es una vida, por decir así, voluntaria, sino que la gente ha sido cristianizada a la fuerza. Algunos hasta con violencia, porque, como por ejemplo, pues los judíos, es decir, oigan, les dieron a los judíos una alternativa. Es decir, o se convierten o se largan perdiendo sus posesiones o los matamos. Es decir, algunos se convirtieron ya muy bien, pero es que uno dice, vale, y esta es la forma de incorporar gente a esta belleza de vida cristiana. Y así, los millones y millones que se bautizaban de pequeñitos, etcétera, etcétera, y los millones y millones de personas como Sancho Panza, que incluso presume de ser un cristiano viejo, pero es un profundo ignorante que no sabe nada de nada, que sus conocimientos de cristianismo son elementales y que está dominado por la codicia, por la ambición, por la pereza, que es mentiroso. Entonces, ¿esto es un cristiano viejo? Sí, pero es que todo ha sido hecho en base a la fuerza del deseo, es decir, es esa fuerza anselmiana de decir, bueno, pero tú eres cristiano, tú estás bautizado y punto, y se acabó. Y si no entiendes algo, me da igual. Entonces la gente quedó catequizada, de alguna forma, mejor o peor, pero quedaron sacramentalizados, es decir, la vida de los cristianos pasó a ser, pues mira, bautizos, primeras comuniones, bodas, confirmaciones y entierros, y ya está, ¿no? Y esto era todo. Y ir a misa los domingos. Entonces la gente estaba sacramentalizada, pero evangelizada no lo estaba, no entendían que por el hecho de ser cristianos tenían que hacer obras buenas, tenían que hablar bien del prójimo, tenían que no ser envidiosos, tenían que ayudar a los menesterosos, etcétera, etcétera. La justicia, nada de esto, la justicia no contaba como virtud cristiana. Entonces, esto es lo que había, es decir, Camila estaba capturada de alguna forma por el deseo. Pero es que también la vida humana es inteligencia, y entonces, pues poco a poco Camila empieza en este proceso de decir, oye, pero a lo mejor es que las cosas no son así, y es lo que está pasando en el Renacimiento, con el humanismo, con el protestantismo también, que las cosas se están poniendo en crítica. Es decir, está comenzando a ponerse en tela de juicio ese ser cristiano voluntarista, es decir, porque lo digo yo, porque esta es la mejor religión y tú tienes que ser cristiano y punto, católico. Y que llegaban a las Indias, a América, y cogían a los indios y tenían que bautizarlos, aunque no entendieran nada. El pobre indio no entendía ni lo que hacían ni lo que no hacían, simplemente entendía que lo bautizaban y ya está, y que a partir de entonces era cristiano. Yo no sabía nada más. Esta no era la forma de hacer las cosas. Ahora es lo que está viendo este otro momento, es decir, Lotario, el entendimiento está seduciendo a Camila. Y esto va a acabar mal, como efectivamente acababa mal, es decir, se armaron unas guerras y unos caos espantosos en toda Europa por las guerras de religión, justamente por esto. Antes no sucedía, mientras todo era monolítico, mientras la religión era monolítica, lo único que tenía que hacer era pelear contra algunos herejes, 4 gatos, 4 pobres diablos por ahí, unos cátaros, unos priscilianos, unos muertos de hambre, unos pringaos, que no eran ningún problema. Pero claro, en el momento en que surge con fuerza este entendimiento libre, en ese momento es cuando estamos en problemas, en este momento es cuando Camila empieza a pensar y decir, oye, si no será que Anselmo es un imbécil, si no será que Anselmo está aquí jugando con fuego, se cree que me ha poseído por sí, que le da la gana. Esta es mi interpretación, ¿eh? Oye, puedes pensar que es artificiosa, sí, puedes pensar que puedes
No estar de acuerdo, también, por supuesto, es decir, pero esta es la mía, es decir, oye, he tenido que estrujar bastante las neuronas para llegar a esta conclusión, es decir, aunque a ti te parezca una tontería, yo es que seguramente no soy tan listo como tú, pero esta es a la conclusión que he llegado. Si tú tienes una mejor, oye, bienvenido, es decir, aquí a los comentarios del video estaré encantado de escuchar tus opiniones y de discutirlas contigo. Pero yo insisto, es decir, creo que si no es esto, es algo muy parecido, va en esa dirección. Y efectivamente, este es un mensaje que tú no lo podías publicar en el año 1605. Tú no podías salir diciendo, mira, esto es lo que hay, ¿no? Y una demostración más, y con esto termino, de que esto seguramente es así. Tú fíjate que España, siendo uno de los países más católicos del mundo, de los que más, es decir, probablemente ni Italia es tan católico como España, España no ha producido teólogos de categoría, ni uno. Teólogos, lo que se llama teóricos, estudiosos de la teoría, de la teología, ni uno. ¿Por qué? Pues es muy fácil, porque no ha habido libertad de entendimiento, porque para escribir un libro de teología tiene que haber crítica, tiene que haber debate, tiene que haber análisis, tiene que haber reflexión. Si los españoles ni siquiera tenían acceso a leer la Biblia, ni a leer los evangelios, no los leían, ¿para qué quieres leerlos? Ya te los explico yo, el cura, yo te los explico, tú no necesitas leer estas cosas, no vaya a ser que se te ocurran ideas, no tienes que leerlos. Entonces, ¿qué teología podía salir de ahí? Entonces, durante siglos y siglos hemos hecho santos, hemos tenido, oiga, pues a los que quieras, San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola era muy santo, pero no era teólogo, en absoluto. Y Santo Domingo de Guzmán y Santa Teresa de Jesús, los que quieras, santos a patadas, a porrillo, pero ni uno solo como un teólogo de gran categoría, ni uno solo, ni uno solo. En Alemania a montones, en Francia a montones. ¿Por qué? Porque había otra libertad de pensamiento, Es duro decirlo así, pero es que es la verdad. Es decir, la religión en España era una religión de voluntad, estaban controladas las voluntades. Tú vas a ser cristiano, quieras o no quieras, y piensas lo que te dé la gana. Es decir, está a prueba de fuego. Claro, lo que ocurre es que en cuanto la gente tuvo un poco de libertad, salió corriendo y se escapó de la iglesia lo más lejos que pudo y se fraccionó España entre los que seguían manteniéndose en el voluntarismo y los que estaban dispuestos a pelearlo. Muy bien, pues nada más. Espero tus comentarios. Me gustaría saber lo que tú piensas a propósito del curioso impertinente. Seguiremos hablando.